Bueno, aquí estamos y es un placer para nosotros tener a Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, a Miguel Franjul, a Diario Miguel Tejada, director del Diario Libre, y a Miguel Franjul, director de El Listín Diario. Tenía que presentarlos en el orden en que estaban ustedes, sino en el orden que tenía aquí. Vamos a debatir un poco cómo sienten ustedes que estuvieron las elecciones del día de ayer, el proceso. Percio. Bueno, es un placer estar aquí contigo y compartir con Adriano, Miguel y con Miguel. Yo creo que este es un proceso el que se puede sacar varias lecturas y yo creo que sería lo útil. Yo pienso que es un proceso con novedades importantes, sobre todo la incorporación de la tecnología al proceso que nos va a brindar incluso un montón de informaciones sobre la participación de la gente, de la población, nivel de participación, género, edades, todas esas informaciones yo creo que la tenemos disponibles y que van a ser muy útil para uno analizar desde el punto de vista electoral, político y social la participación de estas elecciones. Yo creo que la introducción de la tecnología requiere de una mayor precisión en la formación de los técnicos, porque pienso que el domingo famoso que estábamos haciendo, el simulacro, por error de la Junta, yo creo que la Junta no cuidó ese día lo suficiente como para haber reafirmado confianza. Y pienso que muchas fallas en la lógica, que a veces era de que si una llave, que si el técnico, distrajo la atención como para comprobar si los escáneres hacían el trabajo para el que tenían, que era contar los votos y contarlos bien. Ok, vamos a ver, Adrián Miguel, ¿cuál es tu opinión del proceso en sentido general? La impresión que uno tiene es que el proceso estuvo bien montado. La Junta tomó las previsiones del lugar para que si fallaba el método A, hubiera la solución del método B. Incluso la inclusión del padrón impreso fue tomada antes del fallo de los aparatos o de la gente que renunció. Es decir, la Junta se preparó bien. Evidentemente, introducir un elemento tan moderno como los tecnológicos que se usaron en un país que todavía es análogo, un método digital en un país que es análogo, iba a traer estas consecuencias. Y yo creo que el error eventual de la Junta fue apostar demasiado a la tecnología, sabiendo, primero, que no se hicieron pruebas suficientes, segundo, que mucha de la gente que iba a participar en el proceso no era tampoco digital, y por eso muchos de los presidentes de mesa eran gente joven y quizás se necesitaba gente que peinara canas para algunos de los incidentes que pudieran ocurrir. Y lo tercero es que como el proceso era tan complicado y había una boleta tan grande como la municipal, se iba a desbordar la propia capacidad de las máquinas para leerlo. Por supuesto, eso no quiere decir que las máquinas fallaron técnicos, fallaron algunos detalles, pero como dijo el presidente de la Junta y ha dicho Participación Ciudadana después, los números coinciden, que era lo importante en el proceso. Miguel Franjul, las cosas comenzaron con mucha dificultad. ¿Piensa usted que al final comenzó a enderezarse y que terminó bien? Bueno, yo quería irme un poco más lejos en el tiempo que la mención que ha hecho Adriano, porque hay que tomar en cuenta todo el andamiaje logístico que tuvo que preparar la Junta Central Electoral meses antes de este día de ayer, del domingo, para organizar el sistema electoral dominicano. Primero tuvo que enfrentarse a una serie de apreturas económicas y financieras que limitaban un poco el cumplimiento de su cronograma de trabajo. Luego se involucró en yo pienso que ha sido el mayor trabajo de la Junta, en la depuración del padrón electoral, sacando a todos los muertos, estableciendo bien quién estaba en aptitud de ejercer el voto. Y posteriormente, como nos los presentó aquí a los directores de periódicos el presidente de la Junta, fue todo un trabajo de educación, que se produjeron más de 10 millones de publicaciones individuales para orientar a todo el personal que iba a trabajar con el sistema. O sea que tanto el personal de la Junta estaba debidamente preparado
como también los delegados de los partidos. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué falló? ¿Que comenzó tarde? ¿Qué falló? ¿Que no aparecieron los técnicos? ¿Qué falló? ¿Que un 30% no llegaron el listado de los concurrentes para poner la huella digital y el 24% de los escáneres? ¿Qué falló? Lo mismo que pasa siempre. Había que luego hacer un diagnóstico de las fallas para ver en qué sentido una fue más profunda o decisiva que otra, pero todos pudimos ver que ante la ausencia de los técnicos en sus bases para operar los sistemas, hubo retrasos. Pero esos retrasos fueron subsanados con la entereza del electorado que se permaneció ahí esperando. ¿Hay pruebas de que realmente 3.000 personas renunciaron? Porque el dato está en discusión. Es extraño que no hayan aparecido 50 diciendo, no, mira que fue 3.000 personas, son muchos. Yo creo que, y ese es un punto importante, yo creo que porque aquí estamos acostumbrados a dejar las cosas así, y yo creo que a la Junta le corresponde informar a la ciudadanía los nombres de esas personas. No, y un proceso penal porque es un delito electoral. Hay que aclarar, Percio, que no son 3.000 técnicos, son 3.000 técnicos y presidentes de mesa. Bueno, es un conjunto. Es una mezcla, es un conjunto. Pero cualquiera que sea el caso, o presidente de una mesa, o secretario de una mesa, o un técnico, tenía una responsabilidad que abandonarla implica un acto de responsabilidad, y yo pienso que tiene además consecuencias penales. No, es un delito electoral. Ahora, el mismo testimonio de participación ciudadana, emparejando la contabilidad manual y electrónica, te da una idea de que, en definitiva, eso no fue tan decisivo. Ahora, yo creo que y aquí hay un punto importante, en todo este proceso de tecnificación, que viene no con los escáneres, viene con el proceso de los datos biométricos de la cédula, el documento, porque esto es parte de todo un proceso. Los partidos políticos de la oposición sobre todo, y extrañamente los partidos pequeños, que a través de la tecnología es cuando realmente pueden garantizar de que sus votos les son debidamente contados, prestaron demasiado tiempo a un tema que no era suyo, que era ajeno, y descuidaron en gran medida la posibilidad de promover un voto a favor y educar. Y posiblemente ese porcentaje tan alto de votos nulos tiene mucho que ver con que los partidos no hicieron ese trabajo. Ahí tenemos algunas fichas, algunas informaciones de una proyección que puede hacerse de más de 100.000 votos nulos, y también de una abstención que posiblemente no supere la de hace 4 años, que fue de un 30%, porque el magistrado Rosario entiende que puede ser un 20%. La cantidad de votos nulos que podemos ver ahí en la proyección de los votos nulos, en referencia, por ejemplo, como dice la ficha, que se prevé que los votos nulos tripliquen la cifra ocurrida en las elecciones 2012, cuando la Junta computó 29.928 votos nulos para un porcentaje de 0.66%, y ahora la proyección es de unos 100.000. Una contabilidad ya va de unos 63.000, pero no se han terminado todavía los votos. ¿Qué piensa Adriano sobre ese caso? Y Miguel, vamos a ver. Yo creo que la complicación fue la boleta. ¿Y la educación? No. Y la educación, por supuesto. Pero en una boleta, sobre todo a nivel congresional, en la cual había muchas dudas entre si votar por el senador equivalía a votar por el diputado, o si yo quería votar por el diputado de un partido, no lo podía hacer por el del otro. Que es el voto preferencial. Ahí es donde hubo más problemas, y yo pude comprobar en conversaciones con la muchacha de servicio, con el guardián, que nadie sabía. Pero el voto preferencial no es reciente, el voto preferencial ya se había utilizado. ¿Por qué no se supo, Miguel? Bueno, lo que pasa es que hay un voto preferencial en listas bloqueadas, como le llaman ellos, listas cerradas, la Junta Central Electoral, que te impide, por ejemplo, tú elegir, en el caso de una nómina de diputados, al diputado que te gusta según el partido, no importa el partido A y el del partido B. Exacto. Entonces, en este caso, como dice Adriano, cuando tú veías la configuración de la boleta, especialmente las congresuales, te iba a dar cuenta de que estaban muy apiñados los candidatos en cada una de las casillas. Eso probablemente dio lugar a que mucha gente pensara que tenía que votar no solamente por el candidato a senador, sino también por algún diputado. Y lo otro es que en el sistema, que parece no se ha dicho todavía, en el sistema establecido de las boletas para esta elección,
los equipos exigían, los equipos electrónicos, una boleta que tuviese un cuadrante que pudiese el equipo leer por detrás y por adelante. Entonces, no solamente se iba a utilizar esa configuración, sino que también el lápiz que se iba a utilizar es el que lee la computadora. Probablemente en una marca desbordada haya aparecido un voto nulo. Percio, hay por ejemplo ya en las redes, que siempre las redes nos ponen al tanto de muchas cosas. Por ejemplo, vemos uno de los boletines, el número 3, el boletín número 3, donde la gente comienza a decir que hay disparidad. Por ejemplo, en ese boletín dice que los válidos son 2.534.962, pero cuando tú haces la suma, ahí no lo puedo ver entero, la suma, 3.198.279, o sea que hay muchos más de los votos que se supone que fueran los válidos. E igual forma, cuando todos esos porcentajes de arriba, el 0.15, el 90 no sé cuánto, el 0.12, pues también hace un porcentaje muy alto, más de un 100%, 100.24%, por ejemplo. ¿Eso va a traer problemas o no va a traer problemas? No. Deja el boletín cerca aquí. Yo creo lo que pasa es que no se ve completo y es una lástima que no se vea completo para que se pueda... De todas maneras, porque lo que observé ahí es que esos 2.6 millones se refiere al porcentaje de los centros computados. No, vamos a ponerlo otra vez para chequear eso. Eso anda en todas las redes. Sí. Anda en todas las redes. Acerquen el monitor para que ellos lo puedan chequear y entonces vean. Dice inscritos 6.765.245, válidos 2.534.962. Pero después cuando tú sumas todas las cosas que dice que el PRD sacó tanto, el PLD tanto, entonces casi se tiene 1 millón y casi de más, porque habla... Tú lo sumas. Que faltan boletines, el boletín 3. En la medida que se van dando los boletines, va aumentando el número. Quizás sea difícil fijar uno una posición sin hacer un análisis, porque uno lo está mirando acá. Sí. Porque, por ejemplo, ahí veo que está computado el 55.50. Sí, oigan bien, eso lo hizo un ejercicio, lo hizo uno de las redes, sumó. Y la cantidad de votación que da es muchísimo mayor a los votos válidos de ese boletín. Eso es lo que significa. Tendría que ver el boletín. No me atrevo a fijar. Ese es el boletín de la Junta Central Electoral. Porque lo otro es que en las redes se pueden hacer montones de cosas. No. Nosotros antes de confirmar eso, confirmamos que es el boletín de la Junta. Pero mira, yo creo que eso no tiene la mayor importancia. Hasta que no se vea el dato final. El dato final, es decir... Porque el dato final todavía hay objeciones, nulidades, cambios de cosas. Bueno, pues vamos a ver. Además, Nuria, yo creo que aquí hay una cosa importante que ha tenido este proceso. Este proceso ha sido bastante transparente y las posibilidades incluso de corregir errores que se presenten se pueden hacer públicamente. Es decir, yo creo que a eso no le tenemos que temer. No, es decir, yo creo que la tecnología nos permite que si hay un error podamos saber de dónde proviene el error. Claro. Bueno, entonces, de hecho, tranquiliza mucho lo de participación ciudadana. Tenemos un corte de participación ciudadana donde establece que las elecciones estuvieron bien, hubo los inconvenientes que todos sabemos, ¿verdad? Pero hay un corte que dice algo que nos debe interesar y que vamos a comentar. Veamos el corte que tenemos de la rueda de prensa de participación ciudadana. La comparación del conteo electrónico y manual realizado por Participación Ciudadana a través de su muestra no presenta diferencias significativas. Felicitaciones y agradecimientos. Participación Ciudadana extiende sus felicitaciones a todos los ciudadanos y ciudadanas que han tenido un compromiso apegado a las leyes electorales y de acuerdo a las prácticas democráticas. Bueno, la parte que nos interesaba fue la parte principal donde decía que el conteo manual coincide con el conteo electrónico, solo algunas pequeñas diferencias que no hace cambiar nada. Hay algo simpático en ese conteo. Ocurre que uno de los partidos pequeños sacó más votos en el electrónico que en el manual.
Las sorpresas del momento. Vamos a ver las encuestas, señores, porque ustedes saben que las encuestas influenciaron mucho al electorado. Vamos a ver cuál de ellas, de esas encuestas, fue la que más pegó. Tenemos, por ejemplo, la encuesta Gallup, que decía que Danilo Medina iba a sacar un 63% y Luis Abinader un 29%. Tenemos también la encuesta Mark Penn-Sim, ¿verdad?, que decía que Danilo Medina 62 y Luis Abinader 28. La Greenberg, Diario Libre, Danilo Medina 57 y Luis Abinader 34. Sí Latinoamericana, Danilo Medina 63 y Luis Abinader 31. O sea, vamos a ver, Adriano, ¿qué piensas de eso? Primero debo corregir el dato. La Greenberg estableció que era 60-37. En la última que hicieron. En la última que se hizo, 60-37. O sea que y está 61-35. O sea que es un -3 más o menos la diferencia. Miguel, cuando salían esas encuestas con tanta diferencia, el PRM decía que eso no era posible, que era mentira. Ahora con el resultado vemos que todas esas encuestas tuvieron razón, con un punto más, un punto menos. Evidentemente que todas las encuestas, 10 encuestas, acercaron al umbral de los 60% en favor de Danilo Medina y de un 30 y tantos para Luis Abinader. Yo creo que en sentido general coincidieron y que han hecho un trabajo de base que siempre está sujeto a los márgenes de error que se puedan presentar según las poblaciones que manejen el sondeo. Pero las encuestas evidentemente que acertaron. Mira, yo creo que con las encuestas, porque a veces somos un poco demasiado exigentes con las encuestas y le pedimos a las encuestas que nos digan números exactos. Yo creo que las encuestas lo que dan son tendencias. Y en el momento también. Y como herramienta de trabajo, como orientación. Y hoy pudiera uno decir que en política el que se equivoca porque quiere, todo hoy se mide. Ahora, en la realidad dominicana y posiblemente en la realidad del mundo político, el posicionamiento público de los partidos siempre es muy importante. No solo por los números que tengan, sino porque el financiamiento de esos partidos depende mucho de que lo que invierten en la política sientan que tú estás en una buena o en una mala posición. Antes de ir a la pausa, para terminar este segmento, las elecciones, ¿estuvieron bien? ¿Regular? ¿O mal? Yo creo que las elecciones estuvieron bien. Y yo pienso que estas elecciones con este padrón que hemos tenido limpio de muertos nos va a arrojar una realidad muy cercana y creo que el margen de votación o el nivel de votación 70% está sobre las medias de América Latina. Yo creo que quedaron bastante bien, bastante bien. Y si se logra el 70% de la votación, significa que se revierte la tendencia al crecimiento de la abstención, que antes era un 23, 24, 25 y subió al 30 en la última. Si se mantiene en el 30, quiere decir que se revertió esa tendencia. Ahora hay muchas boletas, o sea, en las presidenciales de hace 4 años era diferente, ahora tenemos más elementos de gente queriendo ir a votar. Pero siempre polarizadas, ¿eh? Siempre polarizadas. Si hay polarización, la gente entonces las elecciones, estuvieron regular. No, yo pienso que las elecciones estuvieron muy bien. Sobre todo hay que destacar un aspecto, y es que hubo una concurrencia bastante grande y notoria en un país que, de acuerdo con las encuestas, está poniendo en dudas la viabilidad y la confiabilidad y la credibilidad del sistema partidario. Es una cuestión como un poco compleja de entender, que cómo es posible que, teniendo los partidos un nivel de descrédito tan grande, hayan podido estimular y enamorar a las masas para que vayan a acudir de manera pacífica y ordenada. Una actitud y una conducta que se ha mantenido hasta el día de hoy. 24 horas después, aquí en este país no ha pasado nada. Bueno, vamos a ver ameritara, eso. O sea, que ameritara una protesta, masiva contra una votación que se considerase fraudulenta, que no la ha habido. Como aquella vez cuando Juan Bosch dijo que había habido un fraude colosal. Pero dentro de un momento vamos a ver cómo se comportó la ciudadanía, porque se esperaba que no hubiera muertos y estas elecciones parece que se van a convertir en una de las que más muertos ha habido. Volvemos dentro de un momento.